presidente Gustavo Petro posesionó a Luis Carlos Reyes como el nuevo ministro de Comercio, Industria y Turismo. El presidente le encomendó varias tareas a su nuevo ministro. Desde la Casa de Nariño, el presidente Petro aseguró que hay mucho por hacer desde la cartera de comercio y le encomendó a su nuevo ministro trabajar por la descarbonización de la economía. La descarbonización del mundo implica la descarbonización de Colombia por una razón fundamental. Nosotros estamos vendiendo principalmente carbón y petróleo. Si el mundo se descarboniza, dejamos de vender carbón y petróleo, que es lo que ya está pasando en estos meses. El presidente agregó que son varios los retos que debe enfrentar el nuevo ministro. Tenemos que exportar agricultura, algo hemos hecho. Tenemos que exportar agroindustria, nos queda mucho por hacer. Y tenemos que exportar industria, que es donde más tenemos por hacer. Y a su vez podemos sustituir divisas del carbón y del petróleo si el turismo internacional crece en Colombia. Estas son parte de sus nuevas responsabilidades. Luis Carlos Reyes agradeció la confianza del presidente y anunció que trabajará en cumplir las expectativas del jefe de Estado. Esta noche el Departamento Nacional de Estadísticas DANE reportó que la inflación anualizada se mantuvo prácticamente en el mismo nivel de lo registrado en abril. La directora del DANE, Piedad Urdinola, reveló que los gastos relacionados con la vivienda fueron los que tuvieron mayor peso en los presupuestos de las familias. La directora del DANE, Piedad Urdinola, confirmó la tendencia que se ha mantenido en lo corrido de este año en una reducción consistente de la inflación que había iniciado el 2024 en un nivel de 8,3% y en los meses siguientes fue cayendo. En mayo se sostuvo en un nivel similar al de abril en 7,1%. En solo el mes de mayo, el DANE reportó que mientras en el 2023 la inflación anualizada había sido de 5,8%, en este año, durante los primeros 5 meses, fue de 3,7%. Los gastos que más aumentaron fueron los relacionados con alojamiento y servicios públicos, restaurantes y hoteles y también alimentos y bebidas. Sin duda alguna, alojamiento y todos los servicios van aquí en una división de gasto. Ahí en alojamiento contamos los arriendos. Por ciudades, las tasas de inflación más altas se registraron en mayo en Bucaramanga, Sincelejo, Cartagena y Popayán, mientras que Cali, Pasto, Santa Marta y Riohacha tuvieron los registros más bajos. La directora del DANE explicó que algunos alimentos registraron alzas. Un incremento de los precios de la papa de 20,47%, seguido de los del plátano 4,55%, los chocolates 6,69%. Pero también en el caso de las frutas se registraron disminuciones de precios. Han caído también el aguacate y el mango, frutas frescas en su conjunto se redujeron en 2,94%. El gobierno ha estimado que la inflación este año puede seguir disminuyendo hasta un nivel de 5%. Un juzgado de Estados Unidos halló culpable a la compañía Chiquita Brands de financiar paramilitares en Colombia. Desde el estado de Florida en Estados Unidos, representantes de las víctimas reaccionaron al fallo condenatorio que emitió un jurado en una corte federal que confirma a la compañía bananera Chiquita Brands como responsable de financiar al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia en la década de los 90. Es la primera vez que una compañía, una empresa estadounidense ha sido encontrado responsable por un jurado estadounidense por violar y abusar derechos humanos en el extranjero. Fueron muchísimos los muertos en esa época y sin embargo nunca había habido indemnizaciones. Las víctimas, que deberán ser reparadas por montos que superan un valor total cercano a los 38 millones de dólares, aseguran que, aunque la decisión es histórica y demoró 17 años en fallar, todavía quedan decenas de personas por reparar. La Procuraduría recibirá nueva pieza clave en el proceso contra el suspendido ex canciller Álvaro Leiva por el contrato de los pasaportes.
La Procuraduría General le solicitó a la Fiscalía que le envíe un informe técnico que se construyó en medio del proceso penal por las presuntas irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes 2023. La petición radica en una solicitud que hizo el abogado Jefferson Dueñas, que defiende al canciller suspendido Álvaro Leiva en el proceso disciplinario que se adelanta en la Procuraduría por la licitación de pasaportes. El informe de la Fiscalía demostraría que el proceso de licitación del año pasado habría violado la ley de contratación pública al tener como único oferente para esa oferta a la Unión Temporal Thomas Gregg & Sons. También se conoció que la Procuraduría abrió indagación al director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, John Camargo, tras las declaraciones de Marta Lucía Zamora en las que aseguró que se había sentido acosada por la entidad. Nuevo cruce de acusaciones entre la Delegación de Paz del Gobierno y el primer comandante del ELN, Antonio García. Mientras el jefe guerrillero dice que de la paz total se ha virado a la total incertidumbre, el gobierno pide al ELN cumplir los acuerdos. Incertidumbre es la palabra que resume la situación de la mesa de diálogos con el ELN. Para esta guerrilla, las conversaciones están en crisis y en estado de congelamiento. Así lo dice el primer comandante Antonio García. El ELN ha sido claro al expresar que el proceso de paz que adelanta con el gobierno colombiano se encuentra en un estado de crisis que hemos llamado de congelamiento, simbolizando que no hay reuniones en la mesa entre las dos partes. A lo que agrega García, de la paz total se está virando a la total incertidumbre. El gobierno, por su parte, dice que no acepta reclamos infundados de incumplimiento de los acuerdos y pide a García renunciar a la estrategia de ataque y difamación personal. Su llamado es claro al ELN, tomar decisiones de fondo sobre su compromiso con la paz. Por ello, desde la sociedad civil surgen las propuestas para superar la crisis. Nosotros pues proponemos efectivamente que se destrabe, que ojalá se haga una cumbre nacional en donde esté el presidente de la República y el comandante del ELN y se solucionen dos temas que para nosotros son cruciales. El primero, el tema del secuestro, y el segundo tema es todo el tema de los diálogos regionales y todo esto que el ELN ha venido acusando al gobierno de estar incentivando divisiones al interior de su grupo, de su fuerza. Mientras las dos partes responden, la incertidumbre seguirá rodeando la mesa de diálogos entre gobierno y el ELN, pese a haber firmado el primer punto de la agenda. El presidente Gustavo Petro le solicitó al director de Planeación Nacional contratar una auditoría forense para los programas de la paz y del sistema de regalías en el sur del país. El jefe de Estado denunció billonarias irregularidades en los dineros destinados a las comunidades más pobres en el departamento de Nariño. Estamos hablando de decenas de billones aquí nomás, casi 100 billones de pesos. ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde están los acueductos? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están los circuitos eléctricos? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están las universidades? Desde Nariño, el jefe de Estado también se refirió al caso de Chiquita Brands y lo denominó como un genocidio. Generó, en mi opinión, un genocidio en el país. Han matado 35.000 palestinos con bombas en estos meses. Al pueblo colombiano le mataron 200.000 colombianos. Asimismo, el presidente Petro cuestionó la justicia colombiana y su falta de entregar justicia a las víctimas en el país.